Muy bien, buenos días, queridas familias del instituto. Yo he tenido la fortuna de trabajar con el Instituto de Neurociencias hace ya 21 años, si no estoy mal. 20 no, mentiras, 23 años ya. 23 años ya llevamos trabajando con el Instituto de Neurociencias. Eh, eh, Quería hacer una breve contextualización de esta temática. Y este año ya tengo la posibilidad de publicar mi libro y cuando uno está escribiendo, pues uno tiene que investigar muchísimo y dentro de lo mucho que he investigado y que junto con mi equipo del Centro de Competencias Cognitivas y Afectivas acá en Villavicencio hemos investigado, hemos descubierto que un factor común que ha incidido drásticamente, no solamente en la salud mental, sino también en el aprendizaje y el rendimiento académico, es el estrés. Y gran parte del estrés tiene que ver con la forma en que nosotros afrontamos las diferentes situaciones de conflicto que nos acompañan día a día. Entonces, voy a empezar haciéndoles a ustedes una serie de preguntas y la idea es que ustedes, queridos padres, analicen cada una de esas preguntas, si sí les está sucediendo, si no les está sucediendo. Luego les voy a explicar la parte neurológica y neuropsicológica de todo lo que implica el estrés y obviamente al final pues van a haber alternativas de solución, que es lo más importante, la forma en que nosotros vamos a empezar a desarrollar estrategias que favorezcan la disminución del estrés. Pues bueno, voy a empezar haciéndoles unas preguntas. La primera pregunta no la tienen que responder acá en el chat, pero sí mi sugerencia es que, ni tampoco la tienen que responder por voz, pero mi sugerencia es que la hagan ustedes para ustedes mismos. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes sienten que están durmiendo sin descansar? Es decir, se acuestan a dormir, se levantan al otro día, pero sienten que no hay un real descanso. Analicen eso. Si alguno de ustedes dice, sí, sí me pasa, si estoy durmiendo, siento que no descanso realmente, pues eso ya quiere decir que hay un 25% de probabilidades de que usted esté sufriendo de estrés. Si ustedes dicen, no, realmente la mayoría de veces es muy, 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 muy raro cuando yo no descanso. Normalmente yo sí siento que descanso, entonces ahí ya les diría, listo, ya vamos bien, estamos bien en el manejo del estrés. Segunda pregunta. A veces ustedes se sienten irritables o de mal humor sin que realmente el motivo lo amerite. Ahora, voy a hacer una aclaración rápida. Eh, en teoría, los seres humanos no necesitamos ponernos de mal humor, no necesitamos ponernos irritables. El problema es que sobre todo en nuestra cultura tenemos un mal hábito afectivo. Resulta que nosotros nos sentimos amenazados por algo e inmediatamente, de forma automática, lo que hacemos es generar unos mecanismos de defensa. Y en esos mecanismos de defensa, casi siempre el mecanismo primario animal, recuerden que los seres humanos también somos animales y tenemos un cerebro mamífero, recurrimos a esa reacción, que es la reacción de la agresión. Entonces nos ponemos de mal humor, nos ponemos irritables, peleamos por cualquier cosa. Si esto se vuelve una constante, ahí estamos viendo que hay otro 25% de probabilidades de que estemos sintiendo estrés. Ahora, si alguno de ustedes respondió, sí, estoy durmiendo sin descansar, sí, me siento irritable y de mal humor con frecuencia y cualquier cosita rápidamente me genera malestar, me genera molestia y rápidamente siento rabia, pues eso lo que quiere decir es que ya la persona que haya contestado esto está sufriendo más o menos un 50% de estrés en su vida. Tercer pregunta. Te olvidas de pequeñas cosas. Llego a la nevera, abro la nevera y digo, ¿qué era que venía a la nevera? Cojo el celular, abro el celular, ¿qué era lo que estaba buscando en el celular? Ese tipo de situaciones, esos pequeños olvidos, también nos están diciendo, ojo, porque están dándose fallas en la memoria operativa. La memoria operativa es la memoria que nos permite recordar lo que estamos haciendo. Entre otras cosas, esa memoria operativa de alguna manera es un indicador de que estamos conectados en el aquí y en el ahora. Y
Si a mí se me están olvidando las cosas, si yo de alguna manera no estoy logrando comprender muy bien eso que estoy haciendo y me desconecto porque se me olvidó que era lo que estaba haciendo, eso pues se llama fallas de memoria operativa, pero es un tercer indicador de que usted está sufriendo de estrés. Ojo con esto, hago una pequeña aclaración. A todos los seres humanos nos pasan estas cosas. A veces nos pasa que no descansamos bien, a veces nos pasa que nos sentimos irritables, a veces se nos olvidan las cosas. Pero si esto empieza a ser una constante, ojo, porque eso ya nos está diciendo que hay algo que no está bien. ¿Listo? Sí, la respuesta a estas tres preguntas ha sido sí, duermo sin descansar, me siento irritable, se me olvidan las cosas. Ojo, porque ya llevamos un 75% en nuestra vida girando en torno al estrés. Y la última pregunta es si te sientes abrumado, te sientes aislado, si hay momentos donde siento como que no encajo con unas personas, como que en mi familia no encajo, como que en mis amigos no encajo, en mi trabajo no encajo, me aíslo y siento como una carga pesada. Y esto se da con frecuencia, ojo, vuelvo y hago la aclaración, a veces pasa que sentimos eso, que sentimos como esa carga, nos sentimos abrumados, a veces llegamos a un sitio y no estamos de buen humor, entonces no queremos interactuar con la gente. Pues si pasa de vez en cuando, digamos que es relativamente normal, pero si es una constante, ojo, a eso hay que prestarle atención. Ahora, con esas cuatro preguntas espero que ustedes ya estén analizándose a ustedes mismos y estén revisando, bueno, qué tanto estrés yo manejo en mi vida, ¿sí? Qué tanto en esa cotidianidad que realmente no es nada fácil, ¿no? Porque es trabajar, además de eso, asumir el rol, en el caso de los hombres, el rol de papá, el rol de pareja, en el caso de las mujeres, el rol de mamá, el rol de pareja, y cuando papá o mamá están solos y no tienen pareja, pues es más carga todavía. Y además de eso, si se tiene algún hijo con una dificultad relacionada con el aprendizaje, con el comportamiento o algún trastorno un poco más complejo, algún síndrome más complejo, pues obviamente eso va a generar más estrés todavía. Entonces, si algo de esto nos está pasando, realmente vale la pena que empecemos a generar una serie de cambios en nuestras vidas, porque de lo contrario, pues ya vamos a ver qué sucede cuando esta situación se agrava. Yo les decía, estas situaciones, estas preguntas que les acabo de hacer, de alguna manera a todos nos pasa, ¿sí? Todos en algún momento de la vida tenemos estas situaciones, pero si se vuelve una constante, se puede convertir en algo más grave, que es el estrés crónico. Ese estrés crónico, pues es un estrés normal, pero que empieza a presentarse con una constancia, de una manera uniforme, de una manera prolongada en el tiempo. Y ese estrés, pues termina generando una respuesta constante fisiológica ante la situación de amenaza. Entonces, el lío es que no es solamente la sensación emocional. El problema con el estrés es que de alguna manera nos está generando una serie de cambios a nivel fisiológico. Y esos cambios fisiológicos empiezan a alterar todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y si se vuelve repetitivo y si se vuelve cotidiano en el hogar, pues no solamente nos estamos afectando a nosotros, empezamos a afectar a todas las personas que viven en ese hogar. Podemos empezar a afectar en el caso de, a poner de ejemplo, si yo estoy viviendo una situación de estrés, pues fácilmente le puedo transmitir ese estrés crónico a mi esposa, fácilmente se lo puedo transmitir a mis hijos, incluso a mis compañeros de trabajo, a mis colegas o a mis subordinados, en caso de que yo sea jefe. Entonces, el lío es que sí se convierte en una especie de virus que se va contagiando muy fácilmente, ¿sí? Pero se contagia desde la interacción con nosotros. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que este estrés crónico puede ser causado por varios factores. Uno de esos, los problemas laborales. Entonces, ahí yo les hago una pequeña sugerencia a modo de reflexión. El objetivo de trabajar no es ganar dinero. Ojo, ese no es el objetivo de trabajar. El objetivo de trabajar es que yo disfrute haciendo algo
que me va a permitir a mí aportarle algo al mundo. Cuando yo siento que le estoy aportando algo al mundo, a las demás personas, a los demás seres vivos de mi trabajo, ahí ya hay una ganancia, ¿sí? Y la ganancia económica es algo adicional. Si yo trabajo pensando únicamente en la ganancia económica, lo más probable es que mi trabajo se convierta en una fuente de estrés y por lo tanto en una fuente de infelicidad. Pero si yo trabajo teniendo como objetivo disfrutar mi talento y desde ese disfrute aportarle algo a la humanidad, perfecto. Ahí mi trabajo se convierte es en una fuente de felicidad y no en una fuente de infelicidad. Luego vienen los problemas familiares. Entonces voy a aprovechar para contarles algo que es lo que hemos venido con mi equipo de investigación trabajando acá en el Centro de Competencias desde hace ya prácticamente 2 años. Y es que los seres humanos eh, realmente para construir nuestra felicidad, yo creo que en otros talleres, de pronto los papás que ya me han escuchado antes, yo siempre les hablo que mi propósito como neuropsicólogo, el propósito que deberíamos tener todos los neuropsicólogos, es determinar cómo está funcionando ese cerebro, pero respecto a la construcción de la felicidad. Si yo, como neuropsicólogo, tengo claro que mi objetivo es ver cómo ese niño, ese adolescente o ese adulto está construyendo su felicidad, estoy haciendo un trabajo maravilloso donde le estoy aportando algo a la humanidad. ¿Sí? Pero si mi trabajo va enfocado solamente a encontrar patologías, a encontrar dificultades, a emitir diagnósticos y no más, pues obviamente ese trabajo no está aportándole mayor cosa a la humanidad. Obviamente sí está haciendo un aporte, pero no significativo. Ahora, eh, cuando eh, hacemos ese análisis, cuando empezamos nosotros a investigar qué es lo que hace que una persona sea feliz, hemos llegado a la siguiente conclusión. Dos aspectos son los únicos necesarios para que una persona logre construir su felicidad. Uno, tener retos en la vida y obviamente tener las herramientas adecuadas para superar esos retos, herramientas afectivas, herramientas cognitivas y herramientas expresivas. Eso es, si yo me propongo retos en la vida, si yo desde niño aprendo a proponerme retos en la vida y aprendo a ir superando poco a poco esos retos, ahí es donde yo empiezo a construir una fuente de felicidad importante, que es la felicidad intrapersonal. Me siento contento conmigo mismo. Pero obviamente para poder superar esos retos necesito tener lo que les dije hace un momento, unas buenas herramientas afectivas, buenas herramientas cognitivas y buenas herramientas expresivas. Y por otro lado, que es lo que voy a conectar con los problemas familiares, la otra fuente de felicidad, aunque esto suene muy raro y muy paradójico, la otra fuente de felicidad son los conflictos. Si ustedes se dan cuenta, los seres humanos necesitamos tener conflictos. ¿Sí? Nada más miren todo lo que pasó. Pasó la pandemia, creíamos que la pandemia iba a generar algo de mayor comprensión entre la humanidad, como que estamos todos los seres humanos unidos para luchar contra un virus. Y resulta que más o menos salimos de la pandemia y enseguida se viene la guerra. Desaparece la guerra y aparecen los conflictos y luego aparece otra guerra más. Entonces, conclusión, los seres humanos buscamos tener conflictos y esto suena muy raro, pero estos conflictos son la otra fuente de felicidad. Si nosotros aprendemos a solucionar adecuadamente esos conflictos, eso se va a convertir en una fuente de felicidad. Pero si nosotros solucionamos de forma inadecuada esos conflictos, pues eso se va a convertir en una fuente de infelicidad. ¿Listo? Que obviamente es lo que vemos en las guerras. Cómo esos conflictos que no se solucionan bien, pues terminan generando infelicidad a todo el mundo. Con los problemas familiares, que es la otra causa del estrés crónico, pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando uno decide asumir una familia, cuando uno decide formar un hogar, van a haber conflictos y es necesario que existan conflictos. Si como pareja aprendemos a solucionar adecuadamente esos conflictos, pues vamos a experimentar ambos esa sensación de felicidad y vamos a alimentar esa fuente de felicidad. Pero si no sabemos solucionar esos conflictos, pues lo que hacemos es construir una fuente de infelicidad y estaremos constantemente en esa situación de estrés.
Y generalmente lo que sucede es que termina la pareja diluyéndose, terminan decidiendo cada uno ir por su lado, terminan rompiendo la relación de pareja. Entonces, lo primero es entender que los seres humanos buscamos tener conflictos. Así somos los seres humanos. Necesitamos tener conflictos, pero lo importante es saber solucionarlos. Si solucionamos bien esos problemas familiares, pues va a ser una fuente de felicidad. Si no, va a ser una fuente de infelicidad y por lo tanto de estrés. Las preocupaciones financieras también están totalmente relacionadas con el estrés. Y lo curioso es que en las investigaciones que han hecho frente al manejo de las finanzas, se ha descubierto que lo importante no es ganar mucho dinero. A veces hay personas que ganan más dinero y más dinero gastan. Entonces, entre uno más gana, más gasta, más gana, más gasta, y va a ser una fuente constante de estrés y de sufrimiento. Pero si yo aprendo a administrar mis finanzas, así gane poco, pero lo administro bien, voy a empezar a tener ganancias. Y gracias a esas ganancias es que voy a experimentar satisfacción de logro, voy a experimentar que tengo un reto más, la primera fuente de felicidad que les comentaba, tengo un reto más, pero fui capaz de superar ese reto. Son las enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, los papás de niños, adolescentes o incluso adultos que tienen alguna condición particular, que tienen algún trastorno complejo a nivel de neurodesarrollo, pues esa puede ser una fuente de estrés. Ojo, puede ser. Todo depende de cómo nosotros los padres vamos aprendiendo estrategias de afrontamiento y de estimulación para que cada vez haya menos conflictos. Y entre otras cosas, pues de una vez ahí hago un comentario importante y es que eh, precisamente en ese manejo de las enfermedades crónicas, lo que más genera estrés y por lo tanto sufrimiento son las expectativas. Incluso, me devuelvo un momentico a los problemas familiares, tener expectativas sobre los hijos, tener expectativas sobre la pareja, también son fuentes importantes de sufrimiento y son fuentes importantes de estrés. Cuando yo no tengo ninguna expectativa, porque yo acepto a la otra persona como es, la entiendo y obviamente si se hace, por ejemplo, el caso de los hijos que tienen problemas de aprendizaje, pues se hace una evaluación neuropsicopedagógica, analizamos qué es lo que está afectando este proceso de aprendizaje y se generan unas estrategias de solución, ¿sí? Pero miren que ahí no hay expectativa, lo que hay es un actuar. Si yo, por ejemplo, tengo la expectativa de que mi hijo sea el mejor estudiante, pero tiene problemas de aprendizaje, pues yo voy a empezar a sufrir y sin querer voy a hacer sufrir a mi hijo, ¿sí? Entonces hay que tener mucha precaución con el tema de las expectativas. Incluso lo mismo pasa en la relación de pareja. Si yo tengo expectativas con mi pareja, si yo quiero que mi pareja sea de alguna manera como yo quiero que sea, pues esto va a ser una fuente de sufrimiento. Cuando yo veo a mi pareja, conozco a mi pareja y acepto que mi pareja es así, no va a cambiar, por mí no va a cambiar, cambia si quiere cambiar, pues ahí es donde vamos a disminuir esa fuente de sufrimiento y por lo tanto disminuir estos niveles de estrés. Entonces, bueno, digamos en las enfermedades crónicas y obviamente otros factores que sean estresantes persistentes, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá, pues uno tiene dos opciones, o aprende a lidiar con el tráfico o sufre constantemente con el tráfico, ¿sí? Y esa es una decisión personal. Yo mismo puedo diseñar estrategias para disfrutar el trancón. Yo sé que suena raro, pero es cierto. Yo puedo crear mis estrategias para superar esas situaciones cotidianas que pueden generar estrés, pero es decisión mía si me mantengo en eso o no. Bueno, acá les voy a dar una explicación muy rápida para que no voy a quedarme tanto en los términos técnicos, pero sí me interesa que hagan la asociación de esta parte fisiológica con su cotidianidad. ¿Listo? Entonces, voy a plantear un caso real, ¿listo? Para que ustedes analicen y de alguna manera se sientan identificados. Mm, Llego a mi casa. En el momento en el que llego a mi casa, me doy cuenta que mi hijo dejó los zapatos tirados en la puerta, los pantalones tirados en la sala, la camisa tirada en las escaleras. E inmediatamente yo como papá empiezo a activar mi eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Entonces ahí hago un pequeño paréntesis. Voy a centrarme un momentico en lo emocional y ya retomo la parte neurofisiológica. Cuando yo veo eso,
¿sí? Los zapatos, el pantalón, la camisa regados. Empiezo a sentir fisiológicamente un malestar muy fuerte, ¿sí? Emocionalmente, voy a hablar de lo emocional, de lo fisiológico y luego de lo neurológico. Emocionalmente, lo que estoy sintiendo en ese momento, lo voy a decir en términos coloquiales. Yo soy santandereano, entonces a los santandereanos se nos sale la piedra. Los santandereanos no sentimos ira, se nos sale la piedra. Entonces yo lo que siento es que tengo la piedra afuera. Eso es pura expresión santandereana, ¿sí? En términos un poquito más científicos decimos, estoy sintiendo mucha ira. Estoy lleno de ira porque encontré todo esto botado. Pero si ahí ponemos pausa un momentico y decimos, bueno, ¿qué es lo que realmente genera el malestar? Lo que genera el malestar es que yo tengo una expectativa hacia mi hijo no está llevando esa expectativa como yo quiero. Mi expectativa, ¿cuál es? Que yo llegue a la casa y mi hijo deje todo en el puesto adecuado y esté ya juicioso haciendo tareas. Pero cuando no veo eso, pues me lleno de ira porque no se cumplió con la expectativa, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo con eso entonces que dejemos que nuestros hijos hagan lo que quieran, no. Estoy haciendo un análisis de esa situación. Entonces, veo la situación, veo lo que está pasando con mi hijo, me lleno de ira, pero lo curioso es que en ese mismo ejemplo, cuando yo hablo con los papás más a fondo de esa situación y les digo, bueno, ¿qué es lo que realmente piensas cuando pasa todo eso? Pues no, lo que pienso es, no va a aprender nunca, va a ser un desorganizado, va a ser un irresponsable, es que no está pendiente de sus cosas. Entonces les digo, o sea que estás pensando ya en el futuro. Entonces los papás dicen, sí. Y cuando empezamos a mirar a fondo, descubrimos que realmente ese papá o esa mamá, en esta anécdota que estoy contando, de entrada no está sintiendo ira, lo que está sintiendo es miedo. Y está sintiendo miedo de que su hijo, en este ejemplo, fracase, de que su hijo sea un irresponsable, un desordenado, etcétera, etcétera, relacionado de alguna manera también con las expectativas. Entonces miren cómo en ese miedo se activa el eje hipotalámico hipoficiario adrenal o el HPA, ¿sí? Se activa y en ese momento lo que hace es generar una reacción de defensa. Cuando sentimos miedo los seres humanos, siempre que sentimos miedo, inmediatamente nuestro cerebro genera una reacción de defensa. Entonces, la reacción de defensa, ¿cuál es? Si siento miedo es porque de alguna manera me siento atacado, neurológicamente hablando. Entonces, vamos a lo neurológico, me siento atacado. Cuando me siento atacado, mi organismo tiene dos opciones. O sale huyendo o empieza a pelear, ¿sí? Recordemos, perdón, que los seres humanos también somos animales. Entonces, pasa toda esta situación fisiológica, pasa toda esta situación emocional, pasa toda esta situación neurológica y la reacción fisiológica es que se activa mi sistema nervioso simpático, empiezo a irrigar un montón de sangre a mis músculos para que mis músculos, en unión con mi cerebro, decidan si ante esa situación de amenaza salgo corriendo o me pongo a pelear. Ahí es donde uno empieza a entender por qué los papás a veces sentimos unas ganas enormes, e incluso muchos papás y mamás dicen, es que me provoca salir corriendo y perderme. Esa es una frase típica, ¿sí? Y es por lo mismo, porque es una respuesta automática de nuestro cerebro ante una situación que aparentemente es de amenaza. O a veces algunos papás dicen, es que si lo veo lo agarro a golpes, quiero acabarlo a golpes. Ese deseo acabarlo a golpes es necesito que toda esta energía, toda esta irrigación sanguínea, toda esta activación fisiológica se descargue de alguna manera. Cuando se descarga, pues es cuando terminamos golpeando a nuestros hijos o algo así, o lastimándolos o gritándolos o agrediéndolos de alguna manera. Y lo simpático es que después de que hay la descarga, uf, se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que de alguna manera nos va a dar tranquilidad. Entonces, en toda esta situación de tensión, lo que sucede es que empieza a liberar el cortisol, que es una hormona que nos prepara para esa acción. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros sentimos un mínimo de estrés es porque de alguna manera hay algo que nos está haciendo sentir miedo porque nos sentimos amenazados por algo, ¿sí? Volvamos a las causas del estrés crónico. Entonces eran los problemas laborales. Entonces, cuando tengo problemas laborales me siento amenazado, me pueden echar de mi trabajo, puedo perder mi trabajo, entonces inmediatamente se activa este sistema. Los problemas familiares, entonces
voy a perder mi casa, voy a perder a mi pareja, voy a perder a mis hijos, entonces me siento amenazado. Los problemas cotidianos, voy a llegar tarde por culpa del trancón, bueno, no sé qué. Las enfermedades crónicas, ¿se va a morir? ¿No se va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar? ¿Si va a mejorar? ¿No va a mejorar? Entonces miren cómo todas estas situaciones son situaciones de amenaza, ¿sí? Que nosotros las sentimos como amenaza. ¿Qué es lo importante? Pues empezar a tomar conciencia. En la medida en que tomamos conciencia, por eso quería detenerme un poco en esta parte neurofisiológica, para que ustedes empiecen a entender que eso que a veces sentimos, esos deseos de lastimar, de agredir o de salir corriendo, no son más que respuestas automáticas. Cuando uno toma conciencia de eso, pues uno dice, venga, espere, y listo, sí, ya, está la respuesta fisiológica, pero aquí lo importante es encontrar una solución. Y la solución no necesariamente es ni salir corriendo ni golpear, que es lo que culturalmente hemos aprendido. Incluso etológicamente hablando es lo que hemos aprendido. Vuelvo, insisto, los seres humanos también somos animales y lo que hace que reaccionemos muchas veces de esa forma, pues es precisamente esa partecita de nuestro cerebro, que es el cerebro que llamamos mamífero, que sigue siendo ese cerebro animal. Bueno, entonces, vamos a analizar rápidamente cuáles son esas consecuencias del estrés crónico. Número uno, como se aumentan las señales eléctricas en el hipocampo, lo primero que se afecta es la memoria y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Una persona adulta que sufre de estrés crónico va a tener más dificultades para memorizar y va a tener más dificultades para adquirir nuevos aprendizajes. Entonces, de alguna manera, esa persona se queda un poco estancada. Pensemos en nuestros hijos. Si nuestros hijos también están sufriendo de ese estrés que sin querer nosotros estamos transmitiendo, pues también estamos incidiendo en el desarrollo de sus procesos de memoria y de sus procesos de aprendizaje. Son las primeras consecuencias. Segundo, las acciones sinápticas. El incremento de cortisol se ha demostrado que puede generar la pérdida de algunas conexiones entre las neuronas de nuestro cerebro. Por lo tanto, y esto va a sonar rarísimo, pero es así y está comprobado, está investigado y se ha corroborado, que al perder conexiones sinápticas, el cerebro va reduciendo su tamaño. Voy a decirlo en términos muy coloquiales, me disculpan por utilizar este término, pero creo que es el mejor término. Miren cómo el estrés crónico empieza a embrutecernos. Entonces, cada vez, entre menos sepamos manejar el estrés, cada vez vamos a actuar de una forma menos racional, menos cognitiva, menos humana, ¿sí? Porque de alguna manera nuestras funciones cognitivas empiezan a disminuirse, hasta nuestras funciones afectivas también empiezan a disminuirse. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo hay unas secuelas graves en el manejo de este estrés crónico, sí, como consecuencias del estrés crónico. Y por último, pues hay una disminución importante de las funciones de la corteza prefrontal. Yo creo que los papás, sobre todo los papás antiguos, ya saben que nuestra corteza prefrontal es la que se encarga, pues obviamente del desarrollo de nuestras competencias afectivas, pero en términos más sencillos y cotidianos, son las que nos permiten centrar nuestra atención, regular nuestro comportamiento, inhibir respuestas ante estímulos irrelevantes, controlar nuestras emociones, ¿sí? Proyectarnos a futuro, entender las intenciones de los otros y a partir de ahí aprender a solucionar los conflictos con los otros. Si se disminuyen las funciones de la corteza prefrontal, esto quiere decir que una persona, niño, adolescente o adulto, que tenga estrés crónico, va a empezar a tener dificultades de atención, dificultades para regular su cuerpo, dificultades para inhibir respuestas a estímulos irrelevantes, dificultades para regular sus emociones y expresar adecuadamente sus emociones, y dificultades para leer las intenciones de los otros, ¿sí? Eh, entonces miren cómo incluso muchos niños, ojo con esto que es muy importante, muchos niños, y los he tenido acá en consulta, muchos niños han sido mal diagnosticados con el déficit de atención. A muchos niños, infortunadamente, algunos especialistas lo que hacen es simplemente aplicarle un checklist
El checklist es una serie de preguntas. Su hijo se distrae nunca, poco, demasiado. Se le olvidan tareas nunca, poco, demasiado. Y resulta que un solo checklist no nos está hablando de un funcionamiento real del área prefrontal. El checklist simplemente nos está hablando de unos síntomas, ¿sí? Checklist o la lista de chequeo. Y muchos niños diagnosticados con déficit de atención realmente no tienen déficit de atención. Lo que tienen es una situación de estrés. Es más, hay un libro buenísimo, se llama El chico a quien criaron como perro. Es de Bruce, se me olvidó el apellido, es un psiquiatra de niños y adolescentes muy bueno. Bruce, bueno, es que doy viendo el apellido. Eh, Él ha demostrado, junto con otro equipo de investigación, cómo los niños que sufren estrés postraumático, es decir, los niños que de alguna manera han sido bastante lastimados o bastante intimidados, son niños que presentan déficit de atención secundario a las situaciones de amenaza. Es decir, estos niños han sido, imaginémonos un niño o una niña, han sido maltratados, han sido intimidados, amenazados, les gritan todo esto. Y estos niños, cuando van al colegio, su cerebro, como se acostumbró a que los adultos son amenazantes, su cerebro ve a los profesores y el cerebro de esos niños está pendiente de las microexpresiones de amenaza de los adultos, de los profesores, en lugar de ponerle atención a lo que el profesor está diciendo. Entonces, generalmente son niños que tienen excelentes procesos de atención visual. Cuando se le hace la evaluación neuropsicológica, se ve que son niños que tienen excelente atención visual, pero pésima atención auditiva. ¿Por qué? Porque ellos están concentrados en las microexpresiones de amenaza de los adultos para estar defendiéndose. Eso pasa con los niños que tienen estrés postraumático y que muchas veces son diagnosticados, mal diagnosticados como si fuera un déficit de atención y realmente no hay un déficit de atención, ¿sí? Lo que ese niño está viviendo es una situación de estrés postraumático con unos componentes de ansiedad importantes y su cerebro, pues lo que hace es responder a las situaciones de amenaza y al resto no le presta atención. Entonces, Bruce Perry, gracias, muchísimas gracias, Diego, gracias por estar en la jugada. El chico a quien criaron como perro, el autor es Bruce Perry. Para los papás que les interese mucho el tema comportamental, ese libro es excelente. Y obviamente, si acá hay profesionales de la salud que tengan que ver con el manejo comportamental de los niños, realmente ese es un libro que hay que leer. Entonces, con todo esto, vemos cómo el daño que genera el estrés crónico es significativo. Y lo más grave es que no somos conscientes. Muchas personas, niños, adolescentes o adultos, sufren de estrés crónico y no son conscientes de esta situación. Incluso, además de su posible dificultad, por ejemplo, los niños con dificultades relacionadas con el aprendizaje tienen más probabilidades de sufrir estrés crónico, ¿sí? O los niños o adolescentes que tienen alguna condición particular, algún tipo. Y si el mundo es más amenazante, pues obviamente va a sufrir de estrés. Y el lío es que si a ese niño o a esa niña o a ese adolescente no se le dan las herramientas para que afronte esos retos, pues cada vez ese estrés va a afectar más sus funciones neurológicas. Entonces es muy importante. Incluso en casos severos se ha visto cómo esto es más en adultos. Cuando persiste este estrés crónico, pues aparecen situaciones de depresión, de ansiedad y en los casos más severos hasta Alzheimer puede presentarse secundario al estrés. Bueno, acá quiero que ustedes se hagan una pregunta y es, bueno, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué tanto en nuestra familia se genera estrés? ¿Qué tanto estrés en la cotidianidad vivimos como familia? ¿Y cómo eso puede estar afectando a nuestros hijos? ¿Y cómo eso puede ser una variable que nos juegue en contra respecto al aprendizaje? ¿Sí? Entonces ahí, chévere que analicemos eso. Y adicional, pues les hago una sugerencia y es que cada uno de ustedes, queridos papás o abuelos o bueno, los que están conectados, familiares de niños, o adolescentes se pregunten, ¿cómo manejo el estrés en mi relación con esa otra persona? ¿Cómo manejo el estrés, por ejemplo, yo como padre, cómo manejo el estrés con mis hijos? ¿Qué es lo que más me genera estrés en esa relación con mis hijos? Que no cumplan mis expectativas, que no me hagan caso,
que no hagan lo que yo quiero que hagan. Ojo, porque cada una de esas situaciones es una situación que se va a consolidar en una fuente de sufrimiento, no de disfrute. Y recuerden, esto también lo he dicho en otras charlas, lo más importante es que yo disfrute mi rol de papá o de mamá, ¿sí? Porque si yo quiero ser un buen papá o una buena mamá, ahí ya estoy generando una fuente de sufrimiento. Porque acuérdense que el querer ser, el querer ser un buen padre o el querer ser una buena madre ya es una expectativa. Si yo más bien aprendo a disfrutar mi rol, tengo claro cuál es mi rol como papá y como mamá, ¿sí? Que eso pues, me imagino que se podría trabajar en otro taller, especificar claramente cuál es el rol paterno y cuál es el rol materno, porque neurológicamente hablando, cada uno tiene funciones diferentes. Hay unos roles específicos para la madre, hay unos roles específicos para el padre, que si se manejan bien, pues se van a aportar buenas herramientas, ¿sí? Ojo, estoy hablando desde lo biológico, ¿sí? No tiene que ver nada ni con lo machista ni con lo feminista, no, porque entre otras cosas, el cerebro, voy a hablar del cerebro, no del género, el cerebro masculino y el cerebro femenino que se ha estudiado, ambos son complementarios. Y por lo mismo, como son complementarios, cada uno debe tener su rol. Pero bueno, ese es tema de otro taller. Entonces, después de hacer eso, quiero contarles un experimento muy interesante, me pareció espectacular, y es cómo los efectos del estrés pueden incluso afectar el ADN del cerebro. Hicieron un experimento muy interesante con unas ratas y cogieron dos grupos de ratas. Entonces, una mamá rata la pusieron con sus bebés ratas en un espacio agradable, en un entorno agradable, donde no había muchas necesidades, donde la mamá rata podía alimentar tranquilamente a sus hijos. Y en otro espacio muy mal acondicionado, con muchos factores de estrés, incluso le daban choques eléctricos a la mamá rata. Entonces era una mamá que estaba muy estresada, con mucha deprivación, no había suficiente alimento para la mamá, pues esta mamá rata no alimentaba adecuadamente a sus hijos, a sus ratitas, no los alimentaba bien, y lo que empezaron a ver es que empezaron a darse variaciones entre el funcionamiento de las ratas, del cerebro de las ratas hijos del primer campo versus los del segundo campo. Y lo que vieron es que los del primer campo desarrollaron mejores procesos de aprendizaje, una habilidad más rápida para resolver tareas de laberintos, mientras que los del segundo grupo tenían más dificultades en esos procesos de aprendizaje. Ustedes saben que las ratas siempre se han utilizado para mirar porque de alguna manera hay una similitud con el cerebro humano en los procesos de aprendizaje. Entonces, estas ratas del segundo grupo lo que evidenciaron es que tenían más dificultades para resolver problemas del laberinto, pero además tenían un comportamiento más violento. Pero ahí no termina el experimento. Empezaron a ver las generaciones, o sea, los nietos de la primer rata y los bisnietos de la primer rata, y se dieron cuenta que heredaban más o menos esas mismas habilidades para desarrollar mejores estrategias de solución. Mientras que en el segundo grupo, los nietos de la primer rata, de ese segundo grupo, que era la rata estresada, los nietos y los bisnietos tenían más dificultades para poder solucionar sus conflictos y tenían y seguían manteniendo comportamientos violentos. Entonces, miren cómo este experimento genera una reflexión interesante. ¿Sí? Analicen lo que pasa en cada una de nuestras ciudades, lo que analicen lo que pasa en nuestro país y miren los dos ambientes. Cómo es un ambiente donde hay un bienestar económico, hay un bienestar social, hay un bienestar ambiental, y analicen las personas que tienen que vivir en condiciones de vulnerabilidad, donde hay necesidades, donde aguantan hambre, donde aguantan frío, donde hay tensión, y miren entonces cómo eso va repercutiendo en el funcionamiento cerebral, en los procesos de aprendizaje, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, pero sobre todo en las estrategias de solución. Y ahí es donde uno empieza a ver, ese es el origen de los conflictos en nuestra sociedad, ¿sí? Pero pasa algo muy bonito. Después de eso, cogieron algunos hijos, ojo, cogieron uno de los hijos de la rata del grupo B y lo cambiaron de ambiente y lo pusieron con la mamá rata del grupo A. Y se dieron cuenta que la mamá amorosa, mamá que, pues amorosa entre comillas, la mamá que alimentaba sin estrés
a esta nueva cría que ya había sido afectada, logró recuperar funciones neurológicas de esa rata. Es decir, conclusión, si vivimos en un ambiente estresante, vamos a tener una cantidad de consecuencias graves en nuestros procesos cognitivos y en nuestra forma de solucionar problemas, y eso va a generar cambios en la organización de nuestro cerebro. Y eso se transmite genéticamente. Pero si cogemos a ese personaje y lo cambiamos de ambiente y le damos un ambiente que no tenga tanto estrés, podemos lograr modificaciones en ese cerebro. ¿Listo? Este es un experimento que me parece muy bonito comprender porque es que además refleja de una forma muy sencilla todo lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo si nosotros nos dedicamos de alguna manera a generarle bienestar y disminuir las fuentes de estrés a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, podemos generar cambios en nuestra sociedad. Lo importante es empezar a hacerlo. Entonces, bueno, la pregunta final es, ¿hay formas de revertir lo que produce el exceso de cortisol en el cerebro? Pues sí, afortunadamente sí hay formas. Entonces yo les tengo 8 ejercicios. Número 1, y la idea es que acá sí mi sugerencia, queridos papás, es que tomen nota. O sea, eh, perdón por hacer un rápido paréntesis, cuando los seres humanos solo escuchamos, guardamos aproximadamente el 10% de la información que nos están diciendo. Es decir, si ustedes en este momento solamente escuchan, lo más probable es que mañana recuerden solamente el 10% de lo que les conté. Entonces ahí lamentaría informarles que perdieron una hora de su valioso tiempo. Pero si ustedes a partir de este momento cogen un cuaderno, una hoja, lo que sea, y empiezan a escribir, lo más probable es que recuerden al menos el 50% de lo que vimos hoy. Pero si ustedes escriben y además de eso, hoy mismo le cuentan a alguien lo que entendieron hoy, lo más probable es que ustedes recuerden aproximadamente el 80 al 90% de lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, por eso vale la pena tomar nota a mano. Es diferente escribir en el computador a escribir a mano. Entonces, genera un efecto de recordación mejor cuando uno escribe a mano que cuando uno escribe en el computador. Por lo tanto, mi sugerencia es, a partir de este momento, y si lo han hecho antes mejor, tomen nota. Estrategia número 1, comunicación abierta. ¿Qué significa la comunicación abierta? Que los papás, que los adultos sepamos escuchar. Hay un problema grave con los adultos y es que los adultos no sabemos escuchar. Cuando nuestros hijos nos hablan, generalmente nosotros tenemos una vocecita interna que todo el tiempo nos está hablando. Cuando los hijos nos hablan, ellos no han terminado de hablar y nosotros ya estamos pensando qué contestar, qué decirles, ¿sí? Y resulta que ahí es donde nosotros dejamos de escuchar. Cuando mi hijo me está hablando y yo ya estoy pensando en qué le voy a contestar, ya lo dejé de escuchar. Pero si yo aprendo a callar mi voz interior, realmente voy a lograr escuchar a esa otra persona. Pasa incluso en la relación de pareja. A veces en la relación de pareja no nos escuchamos, porque la pareja empieza a hablar y nosotros ya estamos pensando en qué contestarle. Ojo, eso es importante y eso hace parte de la comunicación abierta. Segundo, establecer rutinas. Definitivamente los hogares y otra vez, miren, todo esto que les estoy explicando está comprobado científicamente, es decir, se han hecho investigaciones importantes a nivel mundial para darse cuenta que esto realmente sí funciona. Segundo, establecer rutinas. ¿Qué significa eso? Tener horarios de acostada. No se trata de que nos volvamos psicorrígidos y militares, no, pero por lo menos entre semana tener unos horarios de dormida, unos horarios de despertarse, unos horarios para ver tele. Ojo con esto, unos horarios para leer. Colombia está entre los 10 países que peores procesos de lectura tienen a nivel mundial. ¿Y eso es por qué? Porque desgraciadamente tenemos el hábito de ver TikTok, de ver Instagram, de ver YouTube, en lugar de estar leyendo. Entonces, ojo, no estoy diciendo que lo otro sea terrible, espantoso, no. Es cuestión de manejar el tiempo. Si dejamos tiempo, así sean 10 minutos de lectura al día, como hábito familiar, empezamos a ver cambios en nuestra sociedad y en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Entonces, establecer rutinas. Tercero, planificar y organizar. Es muy importante como familia. Listo, tenemos viaje planeado para tal fecha, qué necesitamos hacer, cómo vamos a ahorrar, cómo va es el manejo de este ahorro. Tenemos entonces la presentación del colegio, el lunes tenemos la inauguración de las Olimpiadas. Entonces miren cómo
Cuando planeamos y nos organizamos, entonces miramos calendario del colegio, situaciones importantes y estamos ahí presentes y eso va a favorecer a nuestros hijos. Pero cuando no tenemos esa capacidad de planeación y organización, pues obviamente cometemos muchos errores, no estamos presentes, improvisamos y eso va a generar más estrés. Cuarto, tiempo de calidad. Tiempo de calidad es que realmente desarrollemos unas actividades que disfrutemos como pareja, que disfrutemos con nuestros hijos, que disfrutemos incluso los adultos con nuestros propios papás. Eso es muy importante. Llevar a nuestros hijos a que disfruten de sus abuelos y en eso yo también disfrutar de mis papás, eso ayuda a disminuir las fuentes de estrés. Quinto, fomentar el autocuidado. El amor se define como una acción, ¿sí? El amor realmente no es una palabra, el amor es una acción. Y esa acción tiene que ver primero que todo con el cuidado, ¿sí? Entonces, si yo me amo es porque yo me cuido. ¿Cómo me cuido? Me alimento saludablemente, hago deporte, tengo hobbies y de alguna manera busco algo que me permita sentirme productivo, ¿sí? Y cuando yo aprendo a amarme, pues soy capaz de amar a los otros. Entonces promuevo en mis hijos el autocuidado, promuevo que se alimenten saludablemente. Afortunadamente ya vemos cómo los paquetes tienen casi el 90% de los paquetes tienen exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio. Entonces vemos cómo definitivamente toda esta alimentación es súper dañina. Entonces empecemos por la alimentación adecuada. Segundo, hacer actividad física. La actividad física sabemos que es uno de los aspectos que más favorecen el bienestar general a nivel fisiológico y a nivel afectivo, pero además de eso favorece el adecuado desarrollo de la salud mental. Tercero, el tema del aseo personal. Eso es súper importante, el cuidado desde el aseo personal. Y cuarto, cuidar nuestra mente. Ahí es donde también los papás estamos pecando porque muchas veces dejamos que nuestros hijos se peguen a las pantallas y no nos damos cuenta de los contenidos que ellos están consumiendo. Y desgraciadamente muchos de esos contenidos dañan la mente. Entonces ahí es importante fomentar ese autocuidado. Sexto, resolver conflictos de manera constructiva, lo que les decía al principio. Todos los seres humanos tenemos una serie de dificultades, de problemas y y eso se convierte en una fuente de felicidad si aprendemos a resolver esos conflictos de manera constructiva, ¿sí? Si logramos ponernos pausa tomando conciencia de la activación de nuestro sistema autónomo, ya todo cambia, ¿sí? Voy a hacer rápidamente que ya nos quedan solo 5 minuticos. Voy a hacer o, una analogía de qué significa realmente tomar conciencia. Nuestro ritmo cardíaco y nuestros movimientos respiratorios son automáticos, es decir, son inconscientes. Los maneja nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces son movimientos automáticos. Pero cuando estamos en una situación de estrés o de amenaza, inmediatamente se acelera el corazón, se incrementa ese ritmo cardíaco, cambia nuestros movimientos respiratorios y si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de este cambio, pues podemos tener unos efectos fisiológicos más complejos en el mediano y en el largo plazo. Pero si nosotros somos conscientes de que, oiga, pues, tengo el corazón que se me sale y empezamos a respirar y nos damos cuenta que estamos respirando muy agitados y empezamos a respirar lo más despacio posible, gracias a que tomamos conciencia de un proceso automático y tomamos conciencia empieza nuestro corazón a latir más despacio y todo nuestro organismo empieza a relajarse. Exactamente lo mismo pasa con nuestras emociones. También en varias oportunidades les he explicado a ustedes cómo los seres humanos somos seres emocionales, no somos seres racionales, somos seres emocionales que poco a poco vamos aprendiendo a razonar. Entonces, las emociones también hacen parte de ese funcionamiento automático de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, uno no piensa la emoción, sale automáticamente. Pero cuando tomamos conciencia de la emoción, ahí es donde nosotros empezamos a generar cambios en nuestra forma de solucionar los conflictos. Si no tomamos conciencia, es a través de nuestra emoción que solucionamos el conflicto y casi siempre, si es a través de la emoción, pues vamos a cometer errores. Séptimo, el apoyo mutuo, especialmente entre papá y mamá.
Cuando en el hogar están papá y mamá presentes, es fundamental que ambos se ayuden, que ambos compartan responsabilidades. Es terrible y es absurdo cuando, por ejemplo, una mamá está abajo cocinando y el hijo y el papá están jugando videojuegos. O la mamá hizo el almuerzo y luego la mamá se pone a lavar la loza y papá e hijo están jugando videojuegos. Es absurdo que eso pase. Miren la injusticia de esa situación. No, la idea es que haya apoyo y que mientras usted hace una cosa, yo hago otra y que cuando tengamos ya tiempo libre, todos tengamos el tiempo libre y todos podamos disfrutar de ese tiempo libre. Pero mientras alguno esté haciendo algo, ojo, hay que mirar cómo apoyamos porque eso es trabajo en comunidad. Y miren cómo desde ahí, desde ese apoyo mutuo, es que nace, por un lado, el concepto de justicia, pero además de eso, el concepto de igualdad. Ningún ser humano es más que otro ni menos que otro. Todos los seres humanos somos iguales, pero al mismo tiempo somos únicos. Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender a trabajar en equipo. Si aprendemos a trabajar en equipo, todos tenemos ganancia y todos podemos disfrutar después de ese tiempo libre. Y por último, establecer límites saludables. Yo también en otras oportunidades les he explicado cómo el amor es poner límites, ¿sí? Cuando yo pongo límites, estoy cuidando. Si yo dejo que mi hijo dure 4 horas, 5 horas pegado a un dispositivo, pues obviamente no estoy amando a mi hijo, no lo estoy cuidando. Lo que quiero es deshacerme y que no me friegue la vida. Pero cuando por el contrario yo pongo límites y digo, no, hijo, ya máximo 2 horas de pantalla por día y se suma el tiempo de todas las pantallas, es decir, si estuvo en el celular o en el computador o en el tele, eso todo ese tiempo se suma y la idea es que sean 2 horas máximo, ¿sí? Y eso dependiendo de la edad. Entonces, es muy importante establecer esos límites y siempre echar por delante el amor. O sea, ¿qué significa echar por delante el amor? Si yo te amo, te cuido y por eso te pongo este límite. Eso es súper importante. Con esas 8 estrategias pareciera que si se ponen en práctica, realmente los niveles de estrés disminuyen drásticamente. Entonces, mi pregunta familia, no para, perdón, mi última pregunta es, como familia, ¿cómo estamos? Pregúntense ustedes mismos, ¿cómo estamos funcionando como familia? Obviamente no existe la familia perfecta, pero lo importante sí es empezar a analizar cómo estamos en esa comunicación, cómo estamos en el manejo de las rutinas, cómo estamos planificando, organizando, cómo está el tiempo de calidad, cómo estamos fortaleciendo el autocuidado, cómo estamos resolviendo los conflictos, cómo estamos trabajando el apoyo mutuo y cómo estamos poniendo esos límites. ¿Listo? Hagamos ese análisis. Bueno, por tiempo, si hay alguna pregunta, trataré de resolverla lo más pronto posible. ¿Listo? Los micrófonos están activados en este momento para quienes puedan y quieran hacer. Ay, qué pena, Diego. Sí, por accidente estaba desactivando el bloqueo de micrófonos. Discúlpame, Diego, que te silencié. Tranquilo, Ya doctor. quedaron activos. Ya están activos los micrófonos. Quien desee hacer alguna pregunta o participar, bienvenido. O en el chat también, si se sienten más cómodos en el chat, ahí pueden hacer la pregunta. Listo. Sigue, Ani. Ya puedes activar tu micrófono. Buenos días para todos. La verdad, doctor, hoy mi hijo pues está diagnosticado con autismo en la niñez desde hace eh, 3 años y medio aproximadamente. Y la verdad le agradezco hoy porque de cierta manera todos y cada uno de los síntomas que usted relacionó con referencia al estrés crónico fueron vividos en caso. Y más aún porque digamos que como padres siempre nos enfocamos en mirar cómo podemos eh, brindar a nuestros hijos una mejor calidad de vida, pero nos olvidamos de que la calidad de vida parte también de que nosotros emocionalmente estemos bien. Y cuando no estamos bien como padres cometemos muchos errores. Y son errores que de pronto ahorita ya, o sea, imagínense, han pasado 3 años y medio y hoy eh, por situaciones físicas, emocionales y de cierta forma, pues que me generó, digámoslo,
como de tanto estrés tuve otras enfermedades que se dispararon como fue la diabetes y la obesidad. Eh, Efectivamente, esa segregación de cortisol malo hizo que generara un choque bastante complejo en mi organismo. Invito de pronto a cada uno de los papás que está acá en esta reunión de también darnos como el espacio de buscar ayuda o que alguien nos escuche y en su defecto hacer unas buenas prácticas para que nuestra salud no se deteriore. Hoy por hoy, pues la verdad empecé a hacer actividad física. He recuperado muchísimo, muchísimo porque eh, esa pérdida de memoria corta, ahorita cuando usted decía el ejemplo de que voy para la nevera y yo a veces me quedaba en la nevera y como que, ¿qué voy a hacer? Y cerraba la nevera y me devolvía hasta el cuarto y, verdad que iba a sacar, era un yogur. Y me tocaba volverme, o sea, iba haciendo como el ejercicio de la propaganda del caldo Doña Gallina, el niñito que iba repitiendo hasta llegar, así. Y son cosas que pensamos que se vuelven normales, ¿no? Pero de cierta forma son importantes ahorita que usted pues las comenta y la verdad agradecida por este taller porque eh, creo que sí estoy empezando a hacer las cosas bien después de 3 años y medio, a tener un poquito más de espacio para mí, para poder estar bien y de cierta forma poder darle a mis hijos y a mi hogar pues esa calidad de vida que en su momento estuvo bastante deteriorada. Muchas gracias. A ti, Ani, muchas gracias por el aporte, gracias por la reflexión. La familia de Samuel alzó la mano y creo que es la pregunta que pusieron en el chat, si no estoy mal. Voy a aprovechar para contestar la pregunta que está en el chat y la conecto con lo que estaba diciendo Ani. El, el diagnóstico de autismo realmente es uno de los diagnósticos más complejos de manejar porque precisamente la esencia del diagnóstico de autismo es la dificultad para conectarse con los otros. O sea, la característica principal de una persona diagnosticada con autismo es eso, que me cuesta trabajo conectarme con los otros. Entonces, acá está la pregunta que me parece muy bonita, es cómo fomentar que mi hijo con diagnóstico de autismo pueda oírme sin que yo me irrite. Miren cómo nosotros sin querer establecemos unos hábitos afectivos inadecuados. Entonces uno puede acostumbrar sin darse cuenta a los hijos a que solamente lo escuchen a uno cuando uno alza la voz y cómo uno también puede generar hábitos donde no sea necesario alzar la voz, donde mi hijo se dé cuenta que no hace falta alzar la voz. Y entonces ahí viene la importancia de la evaluación neuropsicológica, sobre todo en estos casos, porque es primero que todo entender lo que les dije hace un momento. Todos los seres somos humanos, todos los seres humanos somos iguales, pero cada uno es único. Entonces, un niño con diagnóstico de autismo no es igual a otro niño con diagnóstico de autismo. Entonces, por ejemplo, el caso de la familia de Samuel y el caso de la familia de Annie son dos casos que, aunque pueden tener la misma etiqueta, diagnóstico de autismo, son totalmente diferentes, porque cada uno tiene unos estímulos diferentes, cada uno tiene unos canales de percepción diferentes, y lo importante es entender ese funcionamiento cerebral, pero sobre todo entender cuál es la mejor forma de conectarme con ese hijo, ¿sí? Algo que siempre le sugiero a los papás cuando hay diagnóstico de autismo es, tiene que haber un trabajo individual y un trabajo grupal. El trabajo individual es descubrir, meterme yo al mundo de mi hijo y empezar a descubrir de qué forma yo me puedo conectar con él, no de qué forma él se conecta conmigo, sino que yo empiezo a observarlo y desde la observación, poquito a poquito me voy conectando a su mundo. Y el trabajo grupal, que es el trabajo que siempre surgieron los colegios y hemos visto unos resultados espectaculares, es que en el colegio se haga el ejercicio todos los días del saludo, pero el saludo tiene que tener tres características. En el saludo debe haber contacto visual, en el saludo debe haber algún contacto físico, así sea solamente tocar el hombro, tocar la mano, hacer el puñito, y el nombre. Es fundamental decir el nombre, pero como les decía, cada ser humano es único, cada niño con este diagnóstico es diferente. Entonces, ahí conecté un poco lo de Anne más la familia de Samuel. Entonces, si quieren comentar algo más, familia de Samuel que tienen alzadita la mano, ahí estoy pendiente. Sí, señor doctor, muy buenos días y muchas gracias por dar respuesta.
Doctor, yo a veces, digamos, pues yo tengo hemos tenido una situación bastante, pues, vulnerable con Samuel, pues aparte de que que está diagnosticado con autismo hace más o menos un año, hace 6 fue diagnosticado con leucemia, con cáncer de sangre, a los 2 añitos. Obviamente eso a mí me genera, a mí, o sea, yo hablo por mí, no hablo por mi esposo, hablo en particular por mí, porque a mí en eso generó un efecto dominó, no sé si me entienda. Yo estaba trabajando en esa época, mi hijo se enfermó, se me agravó, tuve otra circunstancia grave, falleció un familiar, mi hijo se me puso grave, me lo tuvieron en coma casi 2 semanas, no me dejaron entrar, yo me enfermé, me sacaron del trabajo donde estaba porque yo estaba trabajando debido a eso, porque no me daban permiso para las quimioterapias. Hice todo el proceso de cuidado de mi hijo, me engordé, se me cayó, se me empezó a caer el pelo, empecé a tener problemas en la piel, me empecé a engordar. Posteriormente conseguí un trabajo bien adecuado, pero llegó pandemia. Y obviamente en niños inmunosuprimidos, pues obviamente a mí me primó más la situación de mi hijo que tener yo una estabilidad económica. Aunque vivo con mi esposo y tenemos una estabilidad económica, entre comillas, entre paréntesis, estable. A veces me lleno de mucha ansiedad porque a veces mi chiquis no es todo el tiempo, que a veces no me escucha y a veces digamos, no sigue las instrucciones que yo le estoy diciendo. Entonces yo creo que eso a mí me genera frustración y yo siento que de alguna manera yo le estoy pasando mi estrés al niño. Entonces sí, en ese sentido sí me estoy dando un poco de látigo en este momento, pues de acuerdo pues a la reunión, a la reflexión a la que usted nos invita a tener. Gracias, gracias por escucharme. A ti con mucho gusto. Y ahí pues voy a aprovechar para hacer un comentario que creo que responde tres preguntas más que están en el chat. Lo primero, como les decía hace un momento, lo primero es ser consciente, o sea, darme cuenta de mi estrés. Eso es lo primero que ya varios de ustedes lo han aceptado y han dicho sí, o sea, y es comprensible. Ahora, darme látigo no sirve, porque cuando yo, miren lo interesante de los simbolismos, ¿no? Cuando yo me doy látigo, lo que estoy haciendo es castigarme. Y si yo me habitúo a castigarme, lo que neurológicamente le estoy enseñando a mi cerebro es que cada vez que yo cometa un error, yo necesito tener un castigo. Entonces, inconscientemente tomo decisiones que se van a convertir en autocastigos y caigo en ese juego de equivocarme, me castigo, me equivoco, me castigo, me equivoco, me castigo. Cuando por el contrario tomo conciencia y digo, ojo con esto es algo muy bonito. Hago un rápido paréntesis. A mis pacientes yo les pregunto, niño, adolescente o adulto, ¿tienes derecho a equivocarte? Y lo peor de todo es que hay unos que lo dudan y se quedan pensándolo, ¿sí? Ojo, todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante que es aprender del error. Entonces, con cada uno de estos comentarios, los que dieron ustedes dos y más los que están en el chat, yo les diría, es natural que nos equivoquemos. Hace parte de los seres humanos, hace parte del aprendizaje. Ahora, tenemos dos opciones. O nos damos látigo o nos sentamos un momento a pensar estrategias de solución. ¿Qué solución se me ocurre? Ahí en el chat alcancé a ver otra pregunta y es, bueno, ¿cómo lograr esa aceptación de mi hijo en el colegio? Resulta que si en el hogar aprendemos a solucionar los conflictos sin agresión, mi hijo va a ir al colegio y va a solucionar los conflictos sin agresión, independientemente del diagnóstico que tenga. Puede tener discapacidad cognitiva, diagnóstico de autismo, diagnóstico de Asperger, diagnóstico de síndrome de Down, cualquier diagnóstico. Si mi hijo o mi hija aprende en la casa a solucionar los conflictos sin agresión, aceptando el estrés y encontrando la mejor forma de solucionar, ellos van a empezar a replicar eso en el colegio. Pero sí, por desgracia, porque nos estresamos, se activa el sistema nervioso simpático y mandamos la palmada. Cuando mandamos la palmada, ahí le estamos enseñando a nuestros hijos que los problemas se solucionan es desde el estrés, desde el exceso de cortisol, desde la irrigación sanguínea y desde la fuerza, ¿sí? Entonces, pienso que la solución es en eso, en aprender a descubrir primero mi estrés, aceptarlo y a partir de ahí, es más, casi que les diría mis miedos. Bueno, ya tengo a mi otro paciente en sala de espera. Eh, pues lamento mucho no poder responder todas las preguntas. De pronto, no sé si más adelante, me imagino, podemos generar otro espacio para poder mirar más a fondo. Y incluso, Diego, no sé si sea posible, pero sí sería muy chévere
más adelante generar un espacio solamente como conversatorio, de bueno, ¿cómo afronto estas situaciones de estrés en mi vida y cómo puedo solucionarlo? Y había una pregunta rápida que voy a contestar, había una pregunta del chat donde decía, es que el papá del niño llega y el papá es el generador de estrés. Entonces, en este caso, y los papás están en separación, entonces, si el niño ve que la mamá soluciona los conflictos desde la tranquilidad, él tiene el contraste. ¿Cómo soluciona mi papá? ¿Cómo soluciona mi mamá? Y él va a tomar una decisión. Si es posible, de alguna manera sugerirle a ese papá, y yo lo he hecho acá, con papás separados, que les sugiero a cada uno tomar una cita por aparte y analizamos la forma de vincularse y cómo está afrontando la situación de separación desde la rabia, desde el miedo, desde la tristeza, y toman conciencia, las situaciones cambian. Porque en últimas lo único que necesitamos es reflexionar respecto al amor, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, bueno, quiero hacerles a ustedes 3 preguntas, no las tienen que responder ya, los que quieran en el chat rápidamente la pueden contestar. Una palabra, una sola palabrita que manifieste lo que ustedes sintieron. ¿Qué sintieron? Sentí miedo, rabia, tristeza, alegría. ¿Qué emoción sentí en este espacio? Los que quieran ahí en el chat van poniendo eso, ¿vale? Sí, eso es cierto. Miedo, muy bien. Qué bonito el aceptar el miedo. Pues ahí sí, pienso que es muy importante. Eso ya es un paso fundamental porque cuando yo acepto el miedo, empiezo a darme cuenta, pues que hay que buscar una forma de enfrentar ese miedo, ¿sí? Y muchas veces la solución no la tenemos nosotros. Muchas veces necesitamos ser escuchados y necesitamos alguna orientación. No quien me solucione, sino alguien que me ponga a pensar. Un poquito de ansiedad, sentimientos encontrados, un poquito de culpa. Ojo, recuerden que lo de la culpa no ayuda. La culpa lo que hace es generar más autocastigo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay una pregunta que quiero contestar muy rápidamente porque realmente no es tan complicada. Y es cómo hago para sacar adelante a mi hijo. Como mamá, lo único que tu hijo necesita, si hay un papá presente, como mamá, lo único que tu hijo necesita es el amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? Es comprender al otro ser humano y aceptarlo. Y obviamente ponerle límites de la forma adecuada. Miren, hay 2 formas muy lindas de poner, bueno, hay 2 formas de poner límites, una muy linda, otra no tan linda. Yo le puedo decir a mi hijo, hijo, me estás lastimando, cuando a veces ellos se ponen agresivos, sobre todo en los casos de diagnóstico de autismo, hijo, me estás lastimando y me duele, ¿sí? Y la otra forma es, a mí no me pegas, a mí no me quedas, nada, y entonces me voy con el grito y con el regaño. Entonces miren cómo, si yo soluciono mi conflicto con mi hijo desde la rabia, desde la amenaza, desde el grito, lo que le estoy enseñando a él es que así se soluciona. Pero cuando yo lo soluciono desde el límite, me estás lastimando y le enseño a que se observe, me duele, me lastimaste, me pegaste. Casualmente ayer, y fue pura casualidad, me encontré con un paciente al que atendí hace muchísimos años que tenía diagnóstico de Asperger y utilizamos esa estrategia. Y la mamá me decía, ha sido maravilloso, incluso él me saludó muy bien y me decía, ha sido maravilloso cómo al cambiar nosotros la estrategia en el hogar para enseñarle a él a ser empático de que estaba lastimando a alguien, él mejoró sus habilidades afectivas y su situación de diagnóstico de Asperger dejó de ser tan grave, ¿sí? Pero todo gracias a eso, a que empezamos a generar cambios en la casa. Entonces eso es importante. Segunda pregunta, la idea es que la contesten con una frase muy corta. ¿Qué comprendí? Es decir, ¿qué idea hoy me quedó clara? Eso es muy importante que ustedes lo escriban en algún lado. Hoy comprendí tal cosa, una idea que hoy les haya quedado clara. ¿Listo? Es chévere que la escriba, pueden escribir la mano en sus notas o en el cuaderno. Y la última pregunta es, ¿qué voy a hacer? Como siempre, mi intención es que ustedes sientan algo, que ustedes comprendan algo, pero sobre todo que hagan algo, que generen algún cambio. ¿Listo? Porque si no generan ningún cambio, pues vamos a seguir en el mismo problema. ¿Vale? Esto está muy bonito, Ani. Qué chévere. Sí, definitivamente es como en los aviones. Primero uno, en caso de accidente, primero uno se pone la máscara y después ayuda a los otros. Si yo quiero ayudar a mis hijos, primero tengo que estar bien yo, lo mejor posible. Tengo que replantear mis propias herramientas afectivas.
y mis estrategias de afrontamiento. ¿Listo? El amor puede... Uy, esa conclusión está súper linda, Kelly. El amor puede sanar los efectos del cortisol. Qué chévere. Qué bonita esa respuesta. Sí, el amor todo lo puede, definitivamente. Todo lo puede. Buscar soluciones. Muy bien. Bueno, queridos papás, no me queda más que darles las gracias. Diego, nuevamente, muchísimas gracias. Lo que les compartí fue un trabajo de investigación ardua que hemos hecho desde el equipo científico del Centro de Competencias y pues llevamos muchísimos años de vínculo con el Instituto de Neurociencias. Entonces, muchas gracias nuevamente por el espacio. Queridos papás, aprovechen estos espacios porque realmente uno aprende muchas cosas en estos espacios.